Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Era necesaria la reforma al Poder Judicial? La respuesta rápida es que sí, pero déjenme explicarte por qué. Para esto vamos a revisar las inquietudes más comunes que he escuchado entre las personas, como por ejemplo, ¿la reforma va a disolver el Poder Judicial? Pues la verdad es que no. La reforma no busca disolver el Poder Judicial, sino democratizarlo y desaparecer los privilegios, como por ejemplo los siguientes. Sueldos mensuales de hasta 297,000 pesos, muy superiores a los del presidente. Aguinaldo de 586,000 pesos, prima vacacional de 95,000 pesos, fondo para restaurantes de 723,000 pesos anuales, pago de riesgo anual 640,000 pesos, apoyo de gasolina mensual 22,000 pesos, fondo para medicamentos anual 188,000 pesos, seguro de gastos médicos que cubre 30 millones de pesos, seguro de vida que cubre 12 millones de pesos, teléfono de alta gama con plan ilimitado para el ministro y sus familiares, comedor a la carta dentro de la Suprema Corte y 2 vehículos blindados. Al jubilarse también reciben su pensión vitalicia por el 100% de su sueldo, un seguro de separación individualizado que cubre 20 millones de pesos, 2 personas de apoyo y se quedan con los vehículos asignados. Todos estos privilegios se mantienen gracias a 14 fideicomisos que contienen aproximadamente 20,149 millones de pesos. ¿Pero qué pretende la reforma? Reducir los sueldos y prestaciones de los jueces que representan un gasto innecesario para el erario público, así como usar los fideicomisos para anexarlos al programa de pensiones para el bienestar. Otra inquietud que muchas personas tienen es si el Poder Judicial podría quedar en manos de los grupos delictivos. La respuesta a esta pregunta es un poco complicada, pero les comento que la reforma propone que los ministros se elijan por voto popular, es decir, que sean elecciones semejantes a las que ya se hacen para escoger al presidente de la República, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados. El riesgo que existe de que los ministros favorezcan a los grupos criminales es el mismo que siempre hemos tenido al elegir a cualquier otro servidor público. La reforma busca que los jueces y ministros, al ser elegidos por la gente, se deban al pueblo y no a un grupo en particular. No es sorpresa para nadie que el Poder Judicial actual está gobernado por los intereses de políticos corruptos, criminales y empresarios. ¿No me cree? Veamos lo siguiente. El 12 de diciembre de 2023, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, se reunió con Alito Moreno, presidente del PRI, y con 3 magistrados del Tribunal Electoral en una cena cuyo propósito fue desconocido. Posteriormente, el 27 de agosto de este año, a punto de aprobarse la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, Norma Piña pasó de forma expresa un recurso enviado por Marco Cortés, presidente del PAN, para tratar de invalidar la decisión del Tribunal Electoral. Ambos casos nos demuestran que el Poder Judicial tiene una preferencia por los partidos de oposición y que no es neutral como dicen. Dentro de los casos de favoritismos a empresarios y delincuentes encontramos el caso de Salinas Pliego, a quien se le han concedido amparos para no pagar impuestos que debe. También tenemos el caso de Cristina Pereira, esposa de García Luna, a quien se le descongelaron sus cuentas bancarias mientras todavía se encontraba bajo investigación, dándole la oportunidad de recuperar un dinero que casi por seguro fue mal habido. Tampoco podemos olvidar la defensa de la Corte a la pensión irregular de María Amparo Cázar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o los sabadazos, donde jueces liberaron criminales en fin de semana para evitar que otras fiscalías pudieran argumentar en contra de su liberación. El número de casos documentados es de 192 y corresponden a criminales acusados de delitos como homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de personas, delincuencia organizada y más. O también los 90,000 presos a los cuales no se les ha dado sentencia, de los cuales algunos llevan más de 5 años esperando. Y cómo olvidar que nada más aprobada la reforma judicial se redujeron de forma express la edad de jubilación para alcanzar a llevar sus pensiones doradas. ¿Y tú? ¿Todavía crees que el Poder Judicial actual está del lado del pueblo? Ahora vamos a revisar la siguiente inquietud. ¿Qué tan preparados estarán los jueces y ministros elegidos por votación? Por las redes sociales circulan este tipo de memes que tratan de hacer pensar a las personas que los jueces y ministros elegidos por votación serán incapaces de cumplir con sus funciones, pero esto es solo una estrategia para alarmar a las personas. Los requisitos para ser ministro no han cambiado mucho. A continuación les presento una breve explicación de cómo cambiaron los criterios de elegibilidad. Previo a la reforma y de acuerdo con la Constitución, para ser elegido ministro de la Suprema Corte se necesita ser ciudadano mexicano, tener al menos 35 años cumplidos, poseer un título en Derecho con al menos 10 años de antigüedad, gozar de buena reputación, haber vivido en el país los últimos 2 años y no haber estado en ciertos cargos públicos al menos un año antes del nombramiento. Aquí hay un tema curioso porque los detractores de la reforma dicen que el presidente quitó el requisito de la experiencia laboral, pero esto no es cierto ya que nunca fue un requisito para empezar. La Constitución solo dice que el título tenga 10 años de antigüedad, pero no especifica la necesidad de que se haya ejercido. Ahora con la nueva reforma los requisitos son los siguientes. Aquí no se menciona, pero obvio, ser mexicano de nacimiento, tener un título profesional en Derecho con un mínimo de 8 en la licenciatura y 9 en las materias específicas al puesto que se postula, experiencia profesional de 5 años, elaborar los ensayos solicitados, 5 cartas de recomendación y pasar el examen aplicado por el Tribunal de Disciplina, el cual se hará un año después de ser seleccionado al cargo.
Realmente los únicos cambios es que se quitó la edad mínima de 35 años y que ahora sí se pide experiencia laboral. Bueno, ahora continuamos con la siguiente inquietud. ¿La elección de los ministros afecta a la democracia? Pues la verdad es que no. La reforma busca evitar el nepotismo y que las familias tomen el control de los cargos públicos. Recordemos que actualmente el Poder Judicial está lleno de familiares de jueces y ministros. Se estima que al menos 16.639 trabajadores dentro del Poder Judicial tienen familia trabajando dentro del organismo. Se espera que al elegir a los ministros y a los jueces de distrito por voto disminuyan aunque sea un poco ese tipo de situaciones. Muchas personas piensan que las votaciones estarán arregladas ya que al final todos los candidatos a ministros y jueces serán elegidos por Morena. Y esto es en parte verdad, pero es un poco más complicado. Para ello me gustaría explicar el proceso de selección de ministros actual y el nuevo. Anteriormente, cuando un ministro terminaba su periodo, el presidente proponía una terna, es decir, un grupo de 3 candidatos. Esto se enviaba al Senado, que debía aprobar alguno por mayoría calificada. En caso de rechazarse, el presidente mandaba una segunda terna, la cual en caso de rechazarse también daba al presidente la capacidad de hacer una asignación directa. Si la reforma no se hubiera aprobado, de todas formas, para finales de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum tendría el control de la Suprema Corte, ya que actualmente hay 4 ministros próximos a terminar su periodo, y al sustituirlos ella podría asignar a quien quisiera, quedando con 7 de 11 ministros a favor de la 4T. El proceso de selección actual será mediante el voto popular en elecciones como las que ya se hacen para los demás servidores públicos. Tendrán 30 candidatos, 10 presentados por el presidente, 5 por los senadores, 5 por los diputados y 10 por los ministros de la Suprema Corte. Que Morena tomara el control del Poder Judicial era prácticamente inevitable, ya que esto se decidió desde el 2 de junio pasado cuando la gente salió a votar a favor de la 4T. Otro de los argumentos de la oposición es que ya no va a haber contrapesos, pero aquí hay una gran mentira, ya que la labor del Poder Judicial no es ser un contrapeso, sino impartir justicia de acuerdo con la ley y en favor de la ciudadanía. Si la gente votó por Morena para la presidencia, por Morena para la Cámara de Diputados y por Morena para el Senado, ¿por qué el Poder Judicial debería hacer lo opuesto? Los tres poderes deberían ver en la misma dirección. ¿Se supone que así funcionan las democracias o no? Ahora vamos a hablar de la que yo creo que es la inquietud más grande de muchas personas. ¿México será una dictadura? Si bien nada en la vida es seguro, no hay evidencia para suponer que vaya a ser así. En ningún momento el gobierno actual hizo uso de la fuerza para cumplir con sus objetivos o callar a sus adversarios. ¿O usted puede nombrar algún caso? Por el contrario, los pseudodemócratas de la oposición sí lo han hecho. Recordemos a la senadora que llamó al linchamiento de quien votara a favor de la reforma, o a la intrusión por la fuerza al Senado de la República, o las agresiones a la ministra Loretta Ortiz y recientemente al presidente por parte de los manifestantes del Poder Judicial. Llaman a AMLO tirano y ellos son quienes recurren a la violencia. Para finalizar, la reforma también propone que se reduzca el número de ministros de 11 a 9 integrantes, que se reduzca el periodo de su servicio de 15 a 12 años, que se eliminen las dos salas, de forma que la Corte solo sesione en el Pleno y sus sesiones deben ser públicas. Se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal y se crean el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. También se establecerán tiempos para resolver los casos y se suspenden todos los amparos en contra de leyes generales. Y ahora yo te pregunto, ¿de verdad crees que no era necesaria?